Los créditos contra la masa. Deberes económicos del procedimiento concursal costarricense. Bienvenidos a Ecos de Juicios, el podcast donde exploramos con profundidad los grandes temas del derecho costarricense y de la región. Soy el doctor Sergio Artavia y hoy quiero mostrarte una mirada crítica, precisa y actual al mundo jurídico. En este episodio abordamos un tema de suma relevancia para litigantes, jueces y estudiantes de derecho: los créditos contra la masa, deberes económicos del procedimiento concursal costarricense. Ahora empecemos. En el sistema concursal costarricense, el proceso no solo tiene por objeto reordenar las deudas anteriores del deudor, sino también atender las obligaciones que nacen como consecuencia directa de la apertura y tramitación del procedimiento. Estas últimas configuran lo que doctrinal y normativamente se denomina créditos contra la masa. Su reconocimiento, clasificación, prioridad de pago y régimen de control constituyen elementos clave para asegurar la viabilidad operativa del proceso y la protección de intereses estructurales como la conservación del activo, la continuidad empresarial y la sostenibilidad institucional del sistema. El capítulo 8 del Manual de Derecho Concursal Costarricense desarrolla esta categoría con claridad y técnica normativa, estableciendo principios que delimitan su alcance y orientan su aplicación. Primera naturaleza y fundamento de los créditos contra la masa. Los créditos contra la masa son aquellas obligaciones que surgen con posterioridad a la apertura del procedimiento concursal y que tienen como causa directa la necesidad de financiar y operar dicho proceso. Artículo 49. Ley concursal. No se trata de deudas históricas, sino de cargas generadas por el propio devenir del procedimiento. Su fundamento radica en la operatividad y funcionalidad del concurso. Sin ciertos pagos prioritarios, el proceso no podría desarrollarse y la tutela de los acreedores quedaría vacía de contenido. Desde esta perspectiva, los créditos contra la masa son de carácter instrumental. Existen no por sí mismos, sino como condición para la viabilidad de un proceso cuyo objetivo es más amplio: la satisfacción ordenada de los acreedores a través de un esquema legalmente estructurado. En tanto el proceso es una entidad viva que requiere movimiento, tiempo y recursos, necesita un mínimo de sostenibilidad económica que se refleja precisamente en esta figura. Este tipo de créditos goza de un régimen jurídico especial. No requieren verificación como los créditos concursales ordinarios, no están sujetos a la par conditio creditorum y su pago tiene prelación absoluta sobre el resto de las deudas. Este trato privilegiado obedece a una lógica estructural. El procedimiento necesita sostener su propia existencia antes de poder cumplir con su fin distributivo. Se establece, por tanto, una jerarquía funcional de necesidades. En esta lógica, los créditos contra la masa permiten mantener encendido el motor procesal. Segunda clasificación de los créditos contra la masa. La ley agrupa los créditos contra la masa en varias categorías, entre las que destacan los gastos judiciales indispensables para el trámite del procedimiento, las remuneraciones de los órganos concursales y auxiliares, los contratos útiles celebrados por el administrador o el tribunal para la conservación o gestión del activo, las indemnizaciones laborales por despido posterior a la apertura, los créditos por alimentos y las cargas tributarias surgidas tras la apertura. Artículo 50, Ley concursal. Cada categoría tiene una lógica de inclusión. Los gastos judiciales garantizan el acceso a la justicia y la eficacia del procedimiento, comprendiendo honorarios, publicaciones, custodias, peritajes y otros desembolsos imprescindibles. Las remuneraciones a los órganos concursales aseguran la disponibilidad de técnicos calificados para dirigir el proceso, bajo un régimen de incentivos razonable y sujeto a control jurisdiccional. Los contratos útiles permiten continuar o liquidar operaciones con valor económico, incluyendo suministros, mantenimiento, seguros o asesorías especializadas. En cuanto a las indemnizaciones laborales, solo aquellas derivadas de relaciones subsistentes y terminadas después de la apertura del concurso pueden ser consideradas como créditos contra la masa, evitando así distorsiones en perjuicio de los acreedores anteriores. Los créditos por alimentos se justifican por su carácter constitucional y humanitario,
al asegurar la subsistencia de personas dependientes. Finalmente, las cargas tributarias generadas durante el procedimiento permiten que el deudor se mantenga regularizado frente a la administración fiscal, evitando así trabas legales adicionales para la reorganización o liquidación. Debe observarse que esta clasificación no es cerrada. El juez puede admitir otros créditos como contra la masa siempre que cumplan el criterio esencial: ser necesarios, razonables y directamente vinculados con el desarrollo del proceso. No basta con que sean posteriores a la apertura, deben además cumplir una función instrumental y proporcional dentro de la lógica procedimental. Tercera, pago y prelación de los créditos contra la masa. La prelación de los créditos contra la masa es absoluta. Deben ser satisfechos con prioridad frente a cualquier otro crédito, incluso frente a los privilegiados o con garantía real. Artículo 51. Ley concursal. Esta prioridad es operativa, no teórica. Implica que ningún acreedor podrá recibir pago si antes no se han cubierto los créditos contra la masa en su totalidad. El pago se realiza a medida que los recursos lo permitan y puede hacerse con cargo al activo disponible, sin necesidad de autorización judicial, salvo que exista controversia o afectación grave al interés común. Esta regla permite fluidez operativa, pero exige una administración rigurosa. En caso de insuficiencia de recursos, se impone una prelación interna entre los propios créditos contra la masa, privilegiando aquellos indispensables para la continuación del procedimiento sobre los accesorios o secundarios. La prelación incluye tanto los créditos vencidos como los exigibles dentro del curso del procedimiento. Se exige, sin embargo, un deber de control y rendición de cuentas por parte del administrador o liquidador sobre todos los pagos efectuados. El principio de prioridad no se convierte en cheque en blanco. Toda erogación debe estar justificada, documentada y sujeta a revisión. En caso de fraude, colusión o desviación de fondos, se activan mecanismos de nulidad, revocatoria y responsabilidad personal del gestor. Cuarta, control, objeción y responsabilidades. El régimen de los créditos contra la masa está sujeto a control judicial y eventualmente a objeción por parte de los acreedores. Si bien no se verifican, como los créditos concursales, su existencia, cuantía y causalidad pueden ser impugnadas si se estima que no cumplen con los requisitos legales. La jurisprudencia concursal exige un nexo causal directo entre el crédito y la necesidad del procedimiento, lo que implica excluir gastos suntuarios, superfluos o injustificados. Los órganos concursales tienen una responsabilidad funcional en la administración de estos créditos. Una mala administración del presupuesto de la masa puede generar responsabilidad civil y, en casos graves, remoción del cargo. Por ello, la transparencia, la trazabilidad documental y la rendición de cuentas periódicas se convierten en herramientas esenciales para el equilibrio financiero del proceso. El tribunal debe ejercer un rol proactivo en este control mediante autorizaciones previas, cuando corresponda, revisión posterior de actos realizados y fiscalización del inventario, los informes periódicos y la cuenta final. Asimismo, se admite la intervención de acreedores calificados, comités u órganos de representación para plantear observaciones o solicitudes de corrección, lo que fortalece el carácter democrático y equilibrado del proceso. Finalmente, se reconoce la posibilidad de ejercicio de acciones resarcitorias contra quienes, por dolo o negligencia grave, hubieran comprometido la masa con créditos ilegítimos o irregulares. Esta protección se convierte en una garantía institucional frente a posibles abusos del sistema y asegura la disciplina financiera del concurso. Conclusiones doctrinales finales. Primero, los créditos contra la masa se originan por necesidades del procedimiento concursal. 2. No se confunden con las deudas anteriores del deudor. Tercero, tienen prioridad absoluta de pago frente a cualquier otro crédito. Cuarta, no están sujetos a verificación ni a la regla de igualdad. 5. Incluyen gastos judiciales, remuneraciones, alimentos, impuestos y contratos útiles. 6. Su pago puede realizarse con cargo al activo sin autorización previa. 7. Exigen justificación documental y nexo causal con el proceso. Octavo, el administrador debe rendir cuentas sobre su pago y ejecución. 9.
Pueden ser objetados si carecen de base legal o procesal. 10. Una mala gestión genera responsabilidad para los órganos concursales. 11. El régimen busca garantizar la operatividad del concurso. 12. La prelación no puede usarse para favorecer intereses particulares. 13. El control judicial es clave para evitar abusos en su reconocimiento. 14. Existen límites materiales y cuantitativos a su creación. 15. El principio de necesidad guía su aplicación. 16. La documentación debe ser completa, clara y oportunamente presentada. 17. El tribunal conserva facultades de revisión de oficio. 18. El régimen busca proteger intereses colectivos, no individuales. 19. Los créditos por alimentos reflejan valores superiores del orden constitucional. 20. El equilibrio financiero del procedimiento depende de su adecuada gestión. Cuestionario doctrinal. Primero, ¿qué distingue a los créditos contra la masa de los créditos concursales? 2. ¿Cuál es la función jurídica de los créditos contra la masa? Tercero, ¿qué tipo de obligaciones se incluyen como créditos de esta naturaleza? 4. ¿Qué requisitos exige la ley para reconocer estos créditos? 5. ¿Qué implica la prelación absoluta en su pago? 6. ¿Puede un crédito privilegiado cobrarse antes que un crédito contra la masa? 7. ¿Qué controles existen sobre la ejecución de estos créditos? 8. ¿Cuál es el rol del tribunal frente a los abusos en su generación? 9. ¿Cómo se impugna un crédito contra la masa? 10. ¿Qué consecuencias tiene la falta de justificación documental? 11. ¿Pueden los créditos por contratos útiles ser ilimitados? 12. ¿Qué significa el principio de necesidad en este contexto? 13. ¿Qué diferencia existe entre créditos vencidos y exigibles en la masa? 14. ¿Qué ocurre si no hay activo suficiente para pagarlos? 15. ¿Quién responde por pagos indebidos con cargo a la masa? 16. ¿Cómo se protege la trazabilidad del gasto de la masa? 17. ¿Qué papel cumple la rendición de cuentas periódica? 18. ¿Qué implicaciones tiene la mala fe en la gestión de estos créditos? 19. ¿Pueden reconocerse alimentos con carácter retroactivo? 20. ¿Qué límites existen para los créditos de naturaleza tributaria? 21. ¿Cuál es la diferencia entre créditos útiles y gastos suntuarios? 22. ¿Qué ocurre si hay conflicto entre órganos sobre un crédito contra la masa? 23. ¿Qué ocurre si el tribunal omite controlar estos créditos? 24. ¿Es posible que un crédito contra la masa derive en un ilícito? 25. ¿Cómo se garantiza la legalidad de los créditos originados por el administrador?